Hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? ¿Cómo está? Le saluda Jorge Campos Mora y le va a acompañar una vez más en este recorrido por estas historias que nos encontramos en internet que nos cuentan cosas muchas veces bastante tenebrosas. Desde ya le invito a que se suscriba a este canal para que siga recibiendo, escuchando y viendo videos como este. Empezamos. El fondo de los muertos. Me acuerdo que todos los sábados me quedaba a dormir en casa de mi abuela. Ella vivía en la casa del fondo, nosotros vivíamos adelante. Ese día mi abuela fue a buscar unas pizzas y unas películas de terror para ver. Mientras yo iba preparando mi cama y poniéndome la pijama, escucho que me llaman desde el fondo. En ese momento pensé que era mi abuela y dije: «Abuela, ¿sos vos?». Como nadie me contestó en ese momento, no le di importancia alguna y seguí con lo que estaba. Después llegó mi abuela, comimos pizzas y miramos las películas. En un momento dado ella me comentó que cuando era chica veía cosas como espíritus, imágenes paranormales. Me contó que su madre biológica también las veía. En ese momento me sentí más tranquilo. Al fin alguien me podía entender, y más si era mi abuela. Entonces le conté a mi abuela todo lo que veía y me dijo que ella me creía. También le conté que antes de que ella viniera con las pizzas, alguien del fondo me llamó. «Quédate tranquilo», me dijo. «Debe ser alguien que partió de este mundo y extraña a su familia. Los muertos no hacen daño. Son los vivos de los que hay que tener cuidado», me dijo con una sonrisa. Me dejó tranquilo con sus palabras. Y así fue. En ese fondo siempre veía gente muerta, o sea, espíritus. Jamás me hicieron daño. Siempre aparecían en la madrugada. Me acuerdo que cuando salía al baño o me quedaba afuera, solían estar en el jardín de mi abuela, entre los gallos y las gallinas, y los días de lluvia aparecía más gente. Era rarísimo. Todo en esa casa para mí tenía alguna historia, principalmente ese fondo. Después de que nos mudamos de esa casa, ya no volví a ver esos espíritus, pero siempre sueño con mi vieja casa. La echo mucho de menos, y principalmente ese fondo, o como les decía yo, el fondo de los muertos. Algún día quizá pueda volver a esa casa. La verdad que necesito ir a buscar una respuesta. Quizá me encantaría dormir una noche más en mi vieja casa, principalmente para poder ver a esos espíritus, o quizá tenga la suerte de ver a mi abuela que ya hace varios años falleció. El último adiós. Toda mi historia ocurrió en el año 1991. Para aquel entonces tenía 20 años e iba a cumplir 21. Mi abuela, que vivía con nosotros, se rompió la cadera al caerse de una silla. Tenía 91 años, por lo que los médicos dijeron que no se le podía operar, y quedó recluida a pasar lo que le quedaba de vida en la cama. Fue un mes nada más, pero fue horrible ver cómo se iba debilitando hasta que dejó de comer. En una de las conversaciones que tuvimos cuando aún hablaba, me dijo que se estaba muriendo, a lo que yo le contesté: «Aún te queda mucho tiempo para estar con nosotros, y además tienes que estar en mi cumpleaños, que era el 15 de marzo. «Dios te oiga», me contestó. A los 1 de marzo estaba en mi habitación con mi sobrina cuando me vino a la cabeza el pensamiento de que mi abuela se estaba muriendo. No hice caso, creyendo que era una tontería. En ese momento entró un amigo a ver a mi abuela y empezó a llamarnos diciendo que estaba agonizando. Si no llega a ser por él, ni siquiera habríamos estado en el momento de su partida. Esa noche no pude dormir. La puerta de la habitación estaba abierta y de pronto vi que venía mi abuela por el pasillo. Empecé a gritar como loco. Mi padre se levantó enseguida y encendió las luces. Me agarraba diciendo que no pasaba nada, pero yo veía a mi abuela a su lado. Ella se acercó y me dijo: «Tranquilo, no te voy a hacer nada. Solamente vengo a despedirme». Me dio un beso y se marchó otra vez por el pasillo. Aunque no volví a verla, por toda la casa seguí notando su presencia y oyendo los lamentos de cuando estaba enferma hasta el día de mi cumpleaños. Ese día fue el último que la sentí. Cuando me ocurrió todo esto, casi caigo en una depresión.
pues tenía sentimientos contradictorios, ya que yo quería mucho a mi abuela. Sin embargo, la rechacé cuando vino a despedirse de mí y sentía pánico cada vez que notaba su presencia u oía su voz. Logré superarlo gracias a una compañera de trabajo que conoce todos estos fenómenos y que me hizo comprender que mi abuela entendía el terror que yo sentía. Si te están gustando estas historias, te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo más historias como estas. Continuemos. La niña de las escaleras. Hace muchos años, una mujer y sus 3 hijos vivían en el campo. La casa era hermosa, sin embargo, en ese lugar se respiraba la tristeza. El sostén del hogar había partido para siempre. La viuda y los pequeños debían superarlo. No quedaba más que intentarlo. El tiempo curó las heridas de la mujer, pues conoció a un hombre que la hizo ilusionarse de nuevo. Estaba tan enamorada que aceptó llevarlo a casa para que viviera con ella y sus hijos. No se imaginaba que, al tomar esa decisión, todo cambiaría. Al inicio todo era felicidad, pues el nuevo miembro de la familia se comportaba a la altura de las circunstancias. Desafortunadamente, nada es para siempre. Aquel hombre pronto empezó a mostrar su verdadera personalidad y la magia se empezó a desvanecer. Se cuenta que había perdido el trabajo. Supuestamente ese era el motivo por el cual bebía demasiado. Ya no buscaba empleo y solo se refugiaba en la parranda, actitudes que no le agradaban a su mujer y a los niños de aquel hogar. A diario discutía con todos. Sus constantes juergas y holgazanería pronto acabarían con la paciencia de la familia. Una noche que había llegado borracho, su esposa le reclamó y sin más la empezó a golpear salvajemente. Se avecinaba la tragedia. De pronto por las escaleras subió la niña menor, iba en defensa de su madre. Con gran valor, la pequeña se interpuso entre los 2 adultos, pero aquella situación terminaría por enfurecer más al hombre y de un empujón se deshizo de ella. Dicen que en un abrir y cerrar de ojos puede suceder una tragedia. Ese día se cumpliría a cabalidad esa sentencia. La madre, con terror, se dio cuenta de que su niña era precipitada por aquel sujeto hacia las escaleras. Cuando corrió a verla, la encontró muerta. Al mirar el cuerpecito de su niña en las escaleras, la madre quiso morirse también. Un grito desgarrador brotó desde lo más profundo de su ser. Maldijo al hombre y lloró de arrepentimiento por haberlo conocido, pero ya era tarde para eso. Cuentan que después del entierro, la desdichada mujer se fue con sus hijos de aquella casa. Hay quienes afirman que el hombre se quitó la vida. Otros dicen que simplemente desapareció, pues ya nunca se supo de él y el lugar quedó por un tiempo abandonado. Desde aquel día se rumora que en ese sitio se da cita a un espectro. Es el espíritu de la niña de las escaleras. La gente así la nombra y va contando algunas historias sobre esta pequeña. Se dice que es el fantasma de una inocente que murió por defender a su madre. Se asegura que a veces la niña de las escaleras se aparece para salvar del peligro a algunas personas que han llegado a esa vivienda. Algunos creen que es un espíritu bueno que ayuda a los inquilinos cuando van por los escalones. La única verdad es que dentro de esa casa misteriosa se aparece una niña en las escaleras. Puede estar triste o sonriente y a veces se le escucha gritar. Historias para no dormir.